Nada dura para siempre. Sabiduría budista sobre el desapego. El corazón humano busca permanencia. Queremos que lo que amamos no cambie, que las personas que nos hacen felices no se vayan, que las etapas más luminosas de nuestra vida duren para siempre. Pero la existencia, con su silenciosa sabiduría, tiene otra naturaleza. Todo lo que nace está destinado a transformarse. Lo que florece también marchita, lo que se eleva también cae, lo que se une algún día se separa. Esta es una de las verdades más profundas que Buda enseñó, la impermanencia. En el núcleo del budismo, la comprensión de que nada dura para siempre no es un pensamiento triste, sino una llave de liberación. La impermanencia no es un castigo, sino una puerta hacia la libertad interior. Aceptar que todo cambia nos libera del miedo a perder, nos permite amar sin poseer, disfrutar sin depender, vivir sin miedo a que la vida no se ajuste a nuestros deseos. El desapego no es frialdad, es amor sin cadenas. Es la capacidad de abrazar la vida sabiendo que cada instante es un préstamo sagrado del universo, un regalo que no podemos retener. A lo largo de los siglos, los maestros budistas han repetido esta enseñanza con diferentes palabras, pero siempre con la misma esencia. La raíz del sufrimiento es el apego, la resistencia a aceptar el flujo natural de las cosas. Cuando nos aferramos a lo que inevitablemente cambiará, creamos dolor. Cuando intentamos detener el tiempo, congelar una emoción o retener a alguien que debe seguir su camino, nos desgarramos internamente. Solo cuando comprendemos que la belleza está en el cambio mismo, encontramos la paz. Este camino hacia el desapego no se trata de huir del mundo ni de negar los sentimientos, sino de vivir con plena conciencia de la transitoriedad. Se trata de aprender a fluir con la vida como un río que no teme perder sus aguas porque sabe que cada gota encuentra su destino. En esta enseñanza, el Buda nos invita a mirar la existencia con ojos de sabiduría, a no exigir permanencia donde solo hay movimiento, a no buscar control donde solo hay flujo. En las páginas que siguen, exploraremos cómo el desapego, entendido desde la perspectiva budista, no nos aleja del amor, sino que lo purifica, no nos aparta de la vida, sino que nos enseña a vivirla con autenticidad y serenidad. Descubriremos cómo cada pérdida puede convertirse en un despertar, cómo cada final es en realidad una transformación y cómo la aceptación profunda de la impermanencia puede llevarnos a una libertad que no depende de las circunstancias externas. La impermanencia y el despertar del corazón. Todo comienza con una observación simple, pero poderosa. Todo lo que existe cambia. Desde una flor que brota en primavera hasta las montañas que parecen eternas, pero se erosionan con el tiempo, la impermanencia gobierna todos los niveles de la realidad. Buda llamó a esta verdad anicca y la consideró uno de los 3 sellos de la existencia, junto al sufrimiento, dukkha, y la ausencia de un yo permanente, anatta. Comprender anicca no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia viva que transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Cuando miramos con atención, descubrimos que nada se mantiene igual. El cuerpo envejece, las emociones fluctúan, los pensamientos van y vienen como nubes en el cielo. La vida es un constante devenir. Sin embargo, la mente humana, atrapada por el deseo de estabilidad, lucha contra esa verdad. Queremos que el placer dure, que las relaciones no terminen, que el éxito se mantenga. Pero la vida no se pliega ante nuestros deseos. Sigue su curso natural de cambio continuo. Esa resistencia es el origen del sufrimiento. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de la pérdida en sí, sino del apego a lo que no puede permanecer. Si entendemos la naturaleza cambiante de todo, podemos amar sin miedo. Podemos abrir el corazón sabiendo que lo que viene inevitablemente también pasará,
pero sin que eso nos robe la gratitud de haberlo vivido. El amor sin apego es el amor más puro. No necesita poseer, no exige reciprocidad, solo fluye. La comprensión de la impermanencia nos lleva a una sabiduría profunda. Todo lo que termina da lugar a algo nuevo. El universo no se detiene. Todo lo que desaparece es el preludio de otra forma de vida. Así como una hoja cae para nutrir la tierra y permitir que una nueva semilla germine, nuestras pérdidas personales también fertilizan el alma. Cada despedida es una oportunidad para crecer, para aprender a confiar en el flujo de la existencia. La aceptación de la impermanencia no nos roba el sentido de la vida, sino que nos lo devuelve. Cuando comprendemos esto, la vida cotidiana se transforma. Los momentos simples se vuelven sagrados, un atardecer, una sonrisa, una conversación sincera. Todo se llena de profundidad, porque sabemos que no se repetirá exactamente igual. En lugar de buscar la eternidad en lo efímero, aprendemos a saborear cada instante con atención plena. Esta es la esencia de la práctica budista. Estar completamente presente, sin exigir que el momento sea distinto a lo que es. El desapego nace de esa comprensión. No es indiferencia, sino claridad. Es mirar el mundo con amor, sabiendo que nada nos pertenece y que nada puede ser retenido. Es comprender que incluso nosotros, como seres conscientes, somos procesos en constante cambio. Cada día morimos un poco y renacemos un poco. La persona que fuiste ayer ya no existe por completo y la de mañana será distinta. En esa danza de transformación, el alma encuentra su libertad. Los maestros budistas a menudo comparan la vida con una flor de loto. Nace del barro, crece hacia la superficie y se abre bajo la luz del sol. Pero su belleza es efímera. Al atardecer, sus pétalos se cierran. Sin embargo, su existencia no es menos valiosa por su brevedad. Al contrario, su fugacidad la hace aún más preciosa. Así también es la vida. Su transitoriedad le da significado. Si todo durara para siempre, no habría espacio para la gratitud ni para el asombro. Solo lo que puede perderse tiene verdadero valor. Aceptar que nada dura para siempre también nos enseña a soltar el pasado. La mente humana tiende a aferrarse a recuerdos, heridas o nostalgias. Queremos revivir lo que ya fue, o cambiar lo que no podemos modificar. Pero mientras la mente vive en el pasado, el presente se escapa. El desapego es un acto de liberación. Dejar que lo que ya no nos pertenece siga su curso. No porque no importe, sino porque entender que la vida avanza es un acto de amor propio. De la misma manera, el desapego nos ayuda a vivir sin ansiedad por el futuro. Cuando comprendemos que todo cambia, dejamos de exigir garantías. La mente se relaja, el corazón se abre. Ya no necesitamos controlar cada resultado, porque entendemos que el universo tiene su propio ritmo, su propio equilibrio. La impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en un refugio. Nada está fijo, por tanto, también el dolor pasará. Incluso las noches más oscuras terminan al amanecer. En la práctica budista, la meditación sobre la impermanencia es una de las más poderosas. Observar la respiración, por ejemplo, nos enseña que cada inhalación y exhalación son diferentes. No hay una sola igual a otra. Ese flujo constante refleja la naturaleza misma del universo. En la vida cotidiana podemos recordar esto en los pequeños detalles. Una conversación que cambia, una emoción que se disuelve, una oportunidad que surge cuando otra se cierra. Todo se transforma, siempre. Cuando realmente comprendemos que nada dura para siempre, el miedo a la pérdida se desvanece. Empezamos a vivir con gratitud, no con apego. Agradecemos cada persona, cada experiencia, cada emoción, porque sabemos que son pasajeras.
En lugar de resistir el cambio, lo honramos. Esta comprensión nos da una fortaleza interior que no depende de lo externo. Incluso cuando la vida nos sacude, hay algo en nosotros que permanece sereno, la conciencia que observa el cambio sin perder su centro. La impermanencia, lejos de ser una condena, es una bendición. Gracias a ella, el dolor puede transformarse en sabiduría, la tristeza en compasión, el miedo en claridad. Nada está estancado, todo está vivo. El universo entero está en constante renovación, y nosotros con él. En cada respiración, en cada amanecer, hay una invitación a renacer. Cuando soltamos la ilusión de permanencia, descubrimos una libertad más profunda que cualquier seguridad externa, la paz de fluir con la vida, no contra ella. El desapego no nos priva del amor, nos enseña a amar mejor, nos libera del deseo de poseer y nos permite ver a los demás como son, seres en tránsito igual que nosotros. Amar desde el desapego es acompañar sin exigir, cuidar sin controlar, dejar ir sin resentimiento. Es confiar en que el universo sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Cuando el amor deja de ser una cadena y se convierte en un espacio de libertad, el alma descansa. Cada vez que aceptamos una pérdida con serenidad, nos acercamos al despertar. Cada vez que soltamos algo que ya no sirve, crecemos. Y cada vez que elegimos agradecer en lugar de resistir, damos un paso más hacia la iluminación. El desapego no es un camino de frialdad, sino de sabiduría y compasión. Es reconocer que el amor verdadero no teme al cambio, porque entiende que en el fondo de todo lo que pasa hay algo que no muere, la conciencia misma, el testigo silencioso del flujo eterno de la vida. Por eso, cuando la mente te diga «no quiero que esto cambie», respira. Recuerda que todo lo que amas, incluso tú mismo, está destinado a transformarse. No es un motivo de tristeza, sino una razón para amar más intensamente mientras dura. La flor más bella no se arranca, se contempla. El momento más sagrado no se retiene, se vive. Nada dura para siempre, pero cada instante puede contener la eternidad si lo vives con plena presencia. Así, el desapego se convierte en una forma de amor superior, un amor que no depende del tiempo, que no busca garantías, que simplemente es. Y cuando alcanzas esa comprensión, el mundo entero se vuelve ligero, ya no hay miedo a perder, porque nada fue realmente tuyo. Y en esa verdad, paradójicamente, encuentras una libertad más profunda, una alegría más pura, una paz que no se altera con el paso de las estaciones. Al comprender que nada dura para siempre, no nos volvemos indiferentes, sino profundamente humanos. Aceptamos la fragilidad de la vida con ternura, sabiendo que cada encuentro, cada sonrisa, cada experiencia es única e irrepetible. Aprendemos a decir adiós sin amargura, a empezar de nuevo sin miedo, a vivir cada día con un corazón despierto y agradecido. Ese es el camino del desapego. No la renuncia a la vida, sino la entrega plena a su flujo. Si este mensaje resuena en ti, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría de Buda y las verdades que liberan el alma. El desapego no es una renuncia al mundo, sino una reconciliación con su verdadera naturaleza. A menudo se malinterpreta como frialdad o distancia emocional, pero en el corazón de la sabiduría budista, desapegarse significa ver la realidad tal como es, sin la distorsión de nuestros deseos, miedos o expectativas. Es aceptar que nada ni nadie puede ofrecernos una seguridad absoluta, porque todo está en movimiento. El desapego es la madurez del alma que ha comprendido que el intento de retener lo cambiante es la causa principal del sufrimiento humano. Buda enseñó que la raíz del dolor está en el deseo de que las cosas sean distintas de lo que son. No sufrimos porque el mundo cambie,
sino porque nos resistimos a ese cambio. Queremos controlar lo incontrolable, detener el paso del tiempo, perpetuar lo agradable y eliminar lo que nos incomoda. Sin embargo, la vida no se somete a nuestras preferencias. Cuando la mente se aferra, crea una tensión que se convierte en ansiedad, frustración y tristeza. En cambio, cuando la mente se rinde a la realidad, cuando acepta la transitoriedad de todas las cosas, se disuelve el conflicto interno y emerge la paz. El desapego comienza en la observación. Cuando miramos sin intentar modificar lo que vemos, descubrimos la naturaleza cambiante de todo lo que nos rodea. Una emoción surge, se intensifica y luego desaparece. Un pensamiento aparece en la mente, ocupa un instante de nuestra atención y se desvanece. Un día parece eterno y sin embargo al caer la noche se ha ido para siempre. En esa atención silenciosa, comprendemos que no hay nada fijo a lo que podamos aferrarnos. Todo es flujo, pero en lugar de asustarnos, esta comprensión puede liberarnos, porque nos recuerda que el sufrimiento también es impermanente. Todo pasa, incluso lo que creemos insoportable. Ninguna tristeza, ningún miedo, ninguna pérdida permanece para siempre. Saber esto nos da una esperanza real, no la esperanza ilusoria de que el mundo se acomode a nuestros deseos, sino la confianza en que nada permanece estancado. La vida, como el río, siempre se mueve hacia adelante. Muchos maestros budistas han dicho que el desapego es la puerta al amor verdadero. Esto parece contradictorio, porque en la mente común amar y apegarse son sinónimos. Pero el amor que nace del apego no es libertad, es dependencia. Amar desde el apego es necesitar. Amar desde la sabiduría es ofrecer. Cuando amamos desde la necesidad, queremos poseer, controlar, retener. Cuando amamos desde la comprensión, simplemente deseamos el bien del otro, sin importar si permanece o se va. Esta forma de amor es más profunda porque no se apoya en el miedo a perder, sino en la gratitud por haber compartido un tramo del camino. Solo cuando entendemos que nada nos pertenece, podemos amar de verdad. No podemos poseer a las personas, ni los momentos, ni las emociones. Podemos únicamente vivirlos con plenitud y dejarlos ir con serenidad. La práctica del desapego requiere valor, porque nos enfrenta a la vulnerabilidad de existir. Nos hace mirar de frente la verdad que todos intentamos evitar, que todo cambia, que la muerte es parte de la vida, que no hay nada permanente a lo que aferrarse. Sin embargo, este reconocimiento no nos destruye, nos despierta, nos enseña a dejar de buscar refugio en lo que inevitablemente desaparecerá y a encontrar paz en lo único que no cambia, la conciencia que observa. En el budismo, esa conciencia pura es llamada la mente despierta, el espacio interno donde todo sucede, pero que no se aferra a nada. Así como el cielo no se mancha por las nubes que lo atraviesan, la mente despierta permanece intacta, aun cuando los pensamientos y las emociones van y vienen. Aprender a habitar ese espacio interior es la esencia del desapego. Cuando meditamos sobre la impermanencia, vemos que incluso los apegos más fuertes se disuelven si los contemplamos con calma. Por ejemplo, el apego a una relación puede causar profundo dolor cuando termina, pero si observamos sin juicio, notamos que lo que duele no es la pérdida en sí, sino el deseo de que la relación sea eterna. Detrás de ese deseo hay miedo, miedo a la soledad, miedo a no volver a experimentar el mismo amor, miedo a la incertidumbre. Pero si miramos más profundamente, comprendemos que ese miedo también es impermanente, y al reconocerlo se debilita. Así es como la observación consciente transforma el dolor. No lo reprime ni lo niega, sino que lo ilumina con comprensión.
En el momento en que dejamos de resistir, el sufrimiento empieza a desvanecerse por sí solo, como la niebla ante la luz del sol. El desapego también se aplica a nuestras ideas y creencias. Nos aferramos a opiniones, juicios y expectativas como si definieran quiénes somos. Pero esas construcciones mentales también son transitorias. Lo que hoy creemos con certeza, mañana puede perder su sentido. Buda enseñó que incluso las enseñanzas espirituales deben soltarse cuando ya han cumplido su propósito, como una balsa que usamos para cruzar un río y luego dejamos atrás. Si cargamos la balsa a la espalda, se convierte en un peso. Así también ocurre con nuestras creencias. Cuando las convertimos en verdades rígidas, dejamos de crecer. El desapego intelectual nos permite permanecer abiertos, flexibles, receptivos al cambio. No se trata de no tener convicciones, sino de no identificarnos completamente con ellas. Dejar espacio para la duda es dejar espacio para el aprendizaje. En la vida cotidiana, el desapego se practica en los gestos más simples. Soltar una discusión que no lleva a nada. Aceptar un error sin hundirse en la culpa. Observar una emoción sin dejarse arrastrar por ella. Agradecer algo que termina sin aferrarse a lo que fue. Cada acto de soltura, por pequeño que parezca, fortalece nuestra libertad interior. Es como limpiar el alma de nudos invisibles que nos impiden respirar. Cada vez que soltamos una expectativa, recuperamos energía. Cada vez que dejamos ir algo que ya no nos sirve, la vida se vuelve más ligera. El desapego no se logra de una vez, sino en cada momento en que elegimos confiar en el flujo de la existencia. Cuando Buda habló del desapego, no lo presentó como una doctrina moral, sino como una medicina para el sufrimiento. La mente humana, atrapada en el deseo y el miedo, vive en un estado constante de insatisfacción. Queremos que las cosas sean de cierta manera y nos frustramos cuando no lo son. El desapego cura esa enfermedad al enseñarnos a aceptar la realidad tal cual es. A medida que soltamos, la mente se aquieta, la ansiedad disminuye, el corazón se abre. Descubrimos que no necesitamos que todo sea perfecto para estar en paz. La serenidad no proviene de controlar la vida, sino de permitirle ser. El apego se disfraza muchas veces de amor, pero en realidad es una forma de egoísmo. Cuando decimos, te necesito para ser feliz, lo que estamos expresando es dependencia, no amor. El amor verdadero no exige, no reclama, no condiciona. Ama porque entiende, y entiende porque ha despertado. El amor que nace de la sabiduría sabe que el otro es libre, que no está aquí para llenar un vacío, sino para compartir un camino. Cuando comprendemos esto, el amor se vuelve más profundo y más sereno. No duele cuando cambia, porque sabemos que todo cambio forma parte de la danza divina de la existencia. El desapego también nos enseña a relacionarnos con las posesiones materiales de manera diferente. En una sociedad donde el valor de una persona suele medirse por lo que tiene, el desapego es un acto de rebelión interior. No se trata de renunciar a todo y vivir en pobreza, sino de no permitir que las cosas nos posean. Podemos disfrutar de lo que tenemos sin identificarnos con ello. Podemos usar los objetos sin que ellos definan nuestro valor. Cuando comprendemos que la felicidad no depende de lo material, recuperamos una independencia que el mundo moderno ha olvidado. El verdadero lujo no es acumular, sino necesitar poco, y ese es el fruto del desapego, la libertad de no depender. En los monasterios budistas, los monjes practican esta libertad cada día. Sus pocas pertenencias no son símbolo de sacrificio, sino de sencillez consciente. Al no estar encadenados por la necesidad constante de adquirir, tienen más espacio interno para la meditación, para la compasión, para la contemplación de la vida.
Pero el desapego no es exclusivo de los monasterios, puede practicarse en medio del mundo moderno. Cada vez que decimos no necesito más de lo que ya tengo, estamos practicando el desapego. Cada vez que renunciamos a una comparación, a un deseo innecesario o a un pensamiento de carencia, damos un paso hacia la libertad. El desapego también se extiende a nuestra identidad. Nos aferramos a una imagen de nosotros mismos. Soy esto, no soy aquello, debo ser de esta manera. Esa imagen, construida a partir de recuerdos, opiniones y experiencias, se convierte en una prisión. Cuando alguien amenaza esa identidad, reaccionamos con miedo o ira, pero si observamos atentamente, descubrimos que ese yo, al que tanto defendemos, es solo una corriente de pensamientos y emociones en constante cambio. No hay un centro fijo, solo flujo. El desapego de la identidad es quizás el más difícil, porque implica soltar la idea de quién creemos ser. Pero cuando lo logramos, experimentamos una paz inmensa. Ya no hay nada que proteger, nada que demostrar, nada que temer. Simplemente somos, libres de etiquetas. Esta comprensión también transforma nuestra relación con el tiempo. La mente apegada vive atrapada entre el pasado y el futuro. Revive errores, imagina escenarios, teme lo que aún no ha ocurrido. El desapego nos devuelve al único lugar donde realmente existimos, el presente, estar aquí, plenamente, sin querer que este momento sea distinto. Es el estado de liberación que el Buda llamó nirvana. No es un lugar, sino una actitud interior. Es la calma que surge cuando dejamos de pelear con la realidad. Cuando el pasado ya no pesa y el futuro no angustia, el alma descansa en el ahora. Y en ese ahora descubrimos que no falta nada. La impermanencia nos enseña que la vida no puede ser poseída, solo vivida. Intentar retenerla es como cerrar el puño para atrapar el agua. Cuanto más apretamos, más se escapa. La paradoja del desapego es que cuanto más soltamos, más recibimos. Cuando no exigimos que la vida nos dé seguridad, nos regala libertad. Cuando no insistimos en que las personas sean como queremos, las amamos como son. Cuando dejamos de correr detrás de la felicidad, la encontramos esperándonos en la quietud del momento presente. La felicidad, según la sabiduría budista, no es un destino, sino un estado de aceptación total. La práctica del desapego no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de observación, comprensión y rendición. A veces duele, porque nos obliga a soltar aquello en lo que creíamos encontrar estabilidad. Pero con el tiempo descubrimos que lo que dejamos ir no era realmente nuestro, y lo que permanece no puede perderse. La paz interior no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con ellas. En el desapego encontramos una estabilidad más profunda que cualquier seguridad externa, la estabilidad de la conciencia que ha aprendido a no aferrarse. El Buda comparó la mente con una lámpara en un lugar sin viento. Cuando no hay apego, la llama no tiembla. Así también el corazón desapegado brilla con serenidad. No significa que no sienta, sino que siente sin quedar atrapado. Ama sin perderse, actúa sin obsesionarse con el resultado, vive sin miedo a perder. Esa es la verdadera libertad espiritual. Es vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Es caminar entre los cambios con la certeza de que, aunque todo se transforme, hay algo en nosotros que permanece, la conciencia que observa. El desapego también nos prepara para el último cambio, la muerte. Quien ha practicado soltar durante toda su vida no teme el momento final. Sabe que la muerte no es el fin, sino una transformación más en el ciclo infinito de la existencia. Quien comprende la impermanencia vive más plenamente, porque no posterga la vida esperando un mañana que no está garantizado. Cada día se vuelve valioso, cada gesto se vuelve sagrado. La muerte deja de ser enemiga
y se convierte en maestra, recordándonos que lo único permanente es el cambio mismo. Cuando dejamos de temer el cambio, vivimos con ligereza. No necesitamos asegurar el futuro ni lamentar el pasado. Simplemente fluimos con la corriente de la vida, como un bambú que se inclina con el viento sin romperse. Esa flexibilidad es la esencia del desapego. El rígido se quiebra, el flexible sobrevive. Y la mente desapegada es la más flexible de todas. Se adapta, se renueva, se mantiene abierta. En esa apertura florece la compasión, porque al soltar nuestro propio sufrimiento, comprendemos mejor el de los demás. La mente desapegada es una mente compasiva. El desapego también nos invita a observar la belleza de lo efímero. Lo que dura poco suele ser lo más hermoso, precisamente porque su brevedad nos obliga a estar presentes. El sonido de una campana, el perfume de una flor, la sonrisa de un niño, todo pasa, pero deja una huella profunda. Vivir con desapego es vivir con los ojos abiertos a esa belleza transitoria. Ya no buscamos inmortalidad en las cosas, sino eternidad en cada instante. Y esa eternidad está siempre aquí, en la conciencia que observa. El desapego no significa huir del dolor, sino abrazarlo sin miedo. Significa confiar en que incluso el sufrimiento tiene su propósito. A veces, lo que más duele es lo que más nos enseña a soltar. Cada pérdida, cada desilusión, cada fracaso son recordatorios de que nada es permanente y de que la vida nos invita constantemente a soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Cuando comprendemos esto, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Aprendemos a mirar las heridas como puertas al crecimiento. Y con el tiempo, agradecemos incluso aquello que nos hizo llorar, porque nos ayudó a despertar. Desapegarse es, en el fondo, un acto de fe. Fe en la vida, en el flujo del universo, en la sabiduría que sostiene todo lo que existe. Es confiar en que todo ocurre por una razón, aunque no la comprendamos. Es aceptar que las cosas llegan cuando deben llegar y se van cuando deben irse. Que las personas aparecen para enseñarnos algo y desaparecen cuando la lección ha sido aprendida. Que cada cambio, aunque parezca pérdida, contiene una bendición oculta. El desapego es la fe de quien ha visto que el universo nunca se equivoca. A medida que cultivamos el desapego, descubrimos una paz que no depende de nada. Podemos perderlo todo y seguir en calma, porque ya no nos identificamos con lo que pasa. Hemos aprendido a vivir desde el centro, no desde la periferia. Y desde ese centro, todo se vuelve claro. Comprendemos que la vida no nos pertenece, pero nosotros pertenecemos a la vida. Que no controlamos el río, pero podemos fluir con él. Que no podemos detener el viento, pero sí ajustar las velas. Esa sabiduría convierte el desapego en arte, el arte de vivir sin miedo. Vivir desapegado no significa vivir solo, sino vivir libre. Significa poder amar sin miedo a perder, disfrutar sin miedo a que termine, actuar sin miedo al fracaso. Significa estar en el mundo sin ser prisionero de él. Esa es la verdadera iluminación, la paz de quien ha soltado todo, incluso la necesidad de que las cosas sean distintas. Cuando no hay resistencia, la vida fluye naturalmente. Y en ese fluir encontramos una felicidad que no depende de nada externo. Es la dicha serena del alma que ha comprendido la verdad más simple y más profunda. Nada dura para siempre, y está bien que así sea. Si sientes que estas palabras te ayudan a soltar y a ver la vida con nuevos ojos, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría de Buda y el camino hacia la paz interior. En el camino del desapego budista hay un punto en el que la mente deja de luchar por entender con la razón
y empieza a comprender con el corazón. No se trata de un razonamiento lógico, sino de una percepción directa de la realidad tal como es. Cuando se llega a ese nivel de conciencia, uno ya no necesita defender nada, ni siquiera sus propias emociones. La vida se convierte en un flujo continuo que se experimenta plenamente, sin necesidad de etiquetar, juzgar o retener. Buda decía que el sufrimiento surge cuando queremos que lo que cambia permanezca igual, y que la liberación aparece cuando aceptamos el cambio como la naturaleza misma de todo lo existente. Esta aceptación no es resignación, es una rendición profunda a la verdad. Es reconocer que el universo no se equivoca, que cada transformación tiene su sentido, que cada pérdida abre espacio para una nueva forma de plenitud. Cuando el corazón entiende esto, deja de oponerse al movimiento natural de la vida y empieza a bailar con él. Esa danza es el desapego en su forma más pura. Sin embargo, alcanzar este estado no es fácil para la mente humana. Estamos condicionados desde pequeños a creer que la seguridad está en la estabilidad, en el control, en mantener lo que conocemos. Se nos enseña a aferrarnos a las personas, a las ideas, a los logros, incluso al dolor. Pero el camino espiritual comienza cuando empezamos a cuestionar esa enseñanza. ¿Y si la verdadera seguridad no estuviera en lo fijo, sino en la confianza profunda en el cambio mismo? ¿Y si la única permanencia fuera la impermanencia? El budismo nos invita a mirar de otra manera, a ver en el cambio no una amenaza, sino una constante bendición. Cuando el corazón despierta a esta comprensión, surge una alegría tranquila, una serenidad que ya no depende de lo que sucede, sino de cómo lo vivimos. La práctica del desapego es, en esencia, una práctica de confianza. Confiar en la vida, en su sabiduría invisible, en que todo lo que viene tiene un propósito, y todo lo que se va deja una enseñanza. El desapego nos enseña que no necesitamos poseer nada para disfrutarlo. Podemos contemplar un atardecer sin pensar en retenerlo, escuchar una melodía sin desear que no termine, compartir un momento con alguien sin miedo a que el tiempo lo borre. Esta forma de vivir transforma la existencia en una experiencia sagrada. Cada instante se vuelve suficiente por sí mismo. Ya no esperamos que las cosas duren para darles valor. Sabemos que lo que las hace preciosas es precisamente su fugacidad. En este sentido, el desapego nos lleva a una gratitud profunda. Agradecemos no porque algo sea eterno, sino porque ha existido. Agradecemos cada encuentro, cada sonrisa, cada respiración, como un milagro irrepetible. Esta actitud convierte lo cotidiano en espiritual, porque todo lo que vivimos se experimenta con plena conciencia. Sin embargo, el proceso de soltar no siempre es suave. Muchas veces el desapego se aprende a través del dolor. Cuando la vida nos quita algo que amamos, cuando una etapa termina, cuando una persona se va, el corazón se resiste. Sentimos que el mundo se derrumba porque hemos identificado nuestra felicidad con algo externo. Pero esas crisis son parte del despertar. El dolor nos obliga a mirar lo que realmente es permanente. Nos obliga a soltar la ilusión de control y a confiar en algo más grande. Cada pérdida es un maestro silencioso que nos enseña la verdad que el intelecto rehúye. No somos dueños de nada. Y sin embargo, en esa pérdida también hay una revelación. No necesitamos poseer para amar, no necesitamos retener para vivir plenamente. Cuando la mente deja de gritar y el corazón se abre al aprendizaje, la herida se convierte en luz. Esa es la alquimia del desapego. La práctica del desapego implica observar nuestros vínculos más profundos. No se trata de cortar lazos, sino de transformarlos. Podemos seguir amando a las personas, pero desde la libertad, no desde la dependencia.
Podemos seguir disfrutando del éxito, pero sin miedo al fracaso. Podemos seguir comprometidos con nuestros sueños, pero sin obsesionarnos con los resultados. Esta forma de vivir exige una gran madurez interior. Significa actuar sin apego al fruto de la acción, como enseñaba Buda, y más tarde repetiría también la filosofía del Bhagavad Gita. Haz lo que debas hacer, pero no te aferres a lo que obtengas. El desapego no implica pasividad, sino acción consciente. Seguimos participando en la vida con entusiasmo, pero sin esclavitud interior. Trabajamos, amamos, creamos, ayudamos, pero lo hacemos desde la comprensión de que nada de eso nos pertenece. Somos instrumentos del flujo universal, y cuanto más soltamos, más alineados estamos con su armonía. Una de las trampas más sutiles del apego es el deseo de reconocimiento. Buscamos aprobación, queremos ser vistos, valorados, comprendidos, pero este deseo también nos ata. Cuando nuestra paz depende de la opinión de los demás, perdemos nuestra libertad. El desapego nos enseña que no necesitamos que nadie nos confirme para sentirnos completos. Nuestra valía no se basa en la aceptación externa, sino en la serenidad interna. Cuando dejamos de buscar validación, nos volvemos más auténticos. Actuamos desde el corazón, no desde la necesidad de agradar. Y paradójicamente, cuando dejamos de intentar gustar, irradiamos una presencia más genuina, más atractiva, porque nace de la libertad. En ese estado ya no hacemos las cosas para obtener algo, las hacemos porque son una expresión natural de lo que somos. Esa es la belleza del desapego, nos devuelve a la esencia, al ser sin máscaras. El desapego también nos enseña a vivir con menos miedo. El miedo surge del apego, miedo a perder, miedo al cambio, miedo a la muerte. Pero cuando comprendemos que todo está destinado a transformarse, el miedo pierde fuerza. Sabemos que lo que viene también pasará y que detrás de cada final hay un renacimiento. Esta certeza nos permite vivir con valentía. Ya no tememos lo desconocido porque reconocemos que el cambio no destruye, sino que renueva. Cada caída es una oportunidad para crecer. Cada cierre un preludio de una nueva apertura. El desapego convierte el miedo en curiosidad, la resistencia en aceptación, la angustia en calma. Vivir desapegados no significa ser inmunes al dolor, sino saber que el dolor también tiene un fin. Nada dura para siempre, ni siquiera el sufrimiento. En esa comprensión, la mente descansa y el corazón se fortalece. Cuando observamos la naturaleza, comprendemos que el desapego no es algo antinatural, sino el principio que rige toda la existencia. Las estaciones cambian, las hojas caen, los ríos fluyen sin detenerse. Ninguna flor teme marchitarse, porque sabe que su esencia vive en las semillas que deja. La vida entera confía en el ciclo de nacimiento y muerte, crecimiento y disolución. Solo el ser humano se rebela contra este ritmo, queriendo detener lo inevitable. Pero cuando recuperamos la conexión con la naturaleza, recordamos lo que en el fondo siempre supimos, que todo está bien tal como es. El desapego no es ir contra la vida, es volver a sincronizarse con su movimiento natural. Es vivir como el río, no como la roca. Es permitir que las aguas del cambio nos transformen en lugar de resistirlas. A medida que cultivamos el desapego, la mente se vuelve más clara. Deja de reaccionar de manera impulsiva y empieza a responder con sabiduría. Cada situación, incluso las más difíciles, se percibe como una oportunidad de aprendizaje. Cuando alguien nos hiere, comprendemos que el dolor surge de nuestro apego a la idea de cómo deberían tratarnos. Cuando un plan fracasa, entendemos que el sufrimiento proviene del apego a un resultado específico. Cuando una etapa termina, reconocemos que lo que realmente duele no es el final, sino nuestra resistencia a aceptar que el ciclo ha concluido.
con esta comprensión, la vida deja de parecer una serie de injusticias y se revela como una maestra paciente. El desapego transforma la percepción. Donde antes veíamos pérdida, ahora vemos liberación. Donde antes había miedo, ahora hay confianza. Donde antes había vacío, ahora hay espacio para lo nuevo. La mente desapegada no es indiferente, es compasiva. Al dejar de aferrarnos, dejamos también de juzgar. Comprendemos que todos los seres están atrapados en sus propios apegos, buscando la felicidad de la mejor manera que pueden. Esta comprensión despierta una compasión profunda, porque vemos que el sufrimiento de los demás no es distinto del nuestro. Todos tememos perder, todos buscamos seguridad, todos deseamos amor. Pero en el desapego encontramos la posibilidad de ofrecer ese amor sin condiciones. No queremos cambiar a los demás ni imponerles nuestras expectativas. Simplemente los acompañamos con comprensión. La compasión desapegada no busca recompensa, no se agota, porque nace de una fuente inagotable, la conciencia despierta. Cuando amamos desde ese lugar, el amor se vuelve infinito. El desapego también nos enseña a vivir con simplicidad. La simplicidad no es pobreza, es libertad de lo innecesario. Cuanto menos necesitamos, más ligeros caminamos. La mente apegada siempre quiere más experiencias, más posesiones, más reconocimiento. Pero cuanto más buscamos fuera, más nos alejamos de nosotros mismos. El desapego nos devuelve a lo esencial. Nos enseña a valorar lo simple. Una respiración consciente, una conversación sincera, un momento de silencio. En esa simplicidad encontramos una riqueza que nada externo puede ofrecer. La paz no llega cuando lo tenemos todo, sino cuando dejamos de desear tanto. La verdadera abundancia no está en la acumulación, sino en la suficiencia. La práctica del desapego no significa negar los deseos, sino verlos con claridad. El deseo en sí no es malo. Lo que causa sufrimiento es identificarse con él. Podemos tener metas, aspiraciones, proyectos, pero sin creer que nuestra felicidad depende de ellos. Actuar sin apego al resultado es actuar desde la libertad. Cuando trabajamos con atención plena y dejamos ir la ansiedad por el éxito, lo que hacemos se llena de presencia. El desapego nos devuelve al presente, a la acción pura, al gozo de hacer por el simple hecho de estar vivos. Esta actitud transforma incluso las tareas más simples en meditación. El trabajo se vuelve oración, el silencio se vuelve plenitud, la vida cotidiana se vuelve camino espiritual. El desapego también nos prepara para aceptar los finales con serenidad. Todo lo que comienza, inevitablemente, termina. Las relaciones, los proyectos, los ciclos vitales, incluso nuestros propios cuerpos. Resistirse a esto es resistirse a la vida. Pero cuando comprendemos que cada final es una transición, el miedo se disuelve. No hay final absoluto. Solo transformación. La energía cambia de forma. La conciencia sigue su viaje. En el budismo, la muerte no es vista como una tragedia, sino como una oportunidad para renacer en una forma más elevada de comprensión. Quien ha practicado el desapego durante su vida, llega a ese momento sin temor, con gratitud, con entrega. No necesita aferrarse a nada, porque sabe que nunca ha poseído nada. Su única pertenencia es la conciencia despierta, y esa no muere. Cuando vivimos desde el desapego, incluso las pequeñas incomodidades dejan de perturbarnos. Ya no reaccionamos ante los contratiempos con la misma intensidad, porque comprendemos que todo pasa. Una palabra hiriente, un malentendido, un obstáculo, pierden su poder sobre nosotros. Nos convertimos en testigos serenos del drama del mundo sin perder la ternura. Podemos estar en medio del caos sin ser arrastrados por él. Esa es la verdadera fuerza espiritual, la serenidad en medio del cambio.
No se trata de reprimir las emociones, sino de no quedar atrapados en ellas. Observamos, sentimos, dejamos ir. Y en ese proceso, la vida fluye sin resistencias. El desapego no significa dejar de tener vínculos, sino transformar la manera en que nos relacionamos. Es pasar del amor que aprisiona al amor que libera, de la búsqueda que exige al encuentro que fluye. En el desapego encontramos un amor más puro, más amplio, más universal. Ya no se limita a unas pocas personas o situaciones, se expande a todo lo que existe. Sentimos compasión por todos los seres, por todas las formas de vida, porque reconocemos que todos compartimos la misma esencia transitoria. Esta expansión del corazón es la verdadera iluminación. Ver en todos los cambios una sola verdad. Ver en todas las formas una sola energía. Cuando el corazón despierta a esta comprensión, no hay separación. Todo lo que nace y muere forma parte del mismo tejido de existencia, y en ese reconocimiento el alma descansa. La práctica del desapego finalmente nos enseña a vivir con humildad. Comprender que nada nos pertenece nos vuelve más agradecidos, más conscientes de la interdependencia que nos une a todo. Cada respiración que tomamos depende de árboles que no plantamos, de vientos que no controlamos, de soles que no pedimos. La vida es un regalo que no podemos poseer, solo honrar. El desapego nos invita a vivir desde ese asombro. No damos nada por sentado. Agradecemos lo pequeño, aceptamos lo grande y confiamos en que todo está exactamente donde debe estar. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Es el fruto de haber mirado profundamente y haber visto que el universo entero se sostiene en una armonía perfecta que no necesita nuestra intervención. Vivir desde el desapego es vivir desde la libertad interior. Es mirar el mundo sin miedo, amar sin condición y aceptar sin resistencia. Es comprender que no hay pérdida, solo cambio, que no hay final, solo transformación, que no hay posesión, solo experiencia. Cuando alcanzamos esta comprensión, la mente se aquieta, el corazón se expande y la vida se vuelve una meditación continua. En ese estado, incluso el silencio tiene significado, incluso el vacío está lleno de presencia. Nada falta, porque nada se espera, solo hay ser, puro y completo. Esa es la esencia del desapego. Vivir en el mundo sin ser prisionero de él, amar la vida sabiendo que todo pasa y encontrar en esa verdad no tristeza, sino libertad. Si estas palabras te invitan a mirar la vida con más calma y profundidad, suscríbete al canal para seguir descubriendo las enseñanzas de Buda y el arte de vivir en paz con el cambio. Comprender el desapego en su profundidad requiere algo más que repetir una enseñanza. Exige experimentarla en la propia vida. Es un proceso silencioso, a veces doloroso, en el que el alma aprende a dejar ir no solo cosas externas, sino también viejas formas de ser, pensamientos, emociones y expectativas. Buda enseñó que la raíz de todo sufrimiento es el apego, y esto no se limita a las posesiones o a las personas. También nos aferramos a nuestras ideas, a nuestros juicios, a las historias que construimos sobre quiénes somos y cómo debería ser la vida. Nos aferramos incluso al dolor, porque creemos que sin él perderíamos nuestra identidad. Pero el camino del desapego es una invitación a soltar cada capa de ilusión, a despojarse de todo lo que no es esencial, hasta quedar frente a lo único que permanece, la conciencia pura, el ser que observa sin apego ni miedo. Cuando observamos con atención, vemos que el apego nace del deseo de control. Queremos que las cosas sean de cierta manera y que permanezcan así, porque creemos que en esa estabilidad encontraremos seguridad, pero la vida no puede ser controlada, y cuanto más intentamos hacerlo, más sufrimos.
El desapego, en cambio, nos enseña a fluir con lo que es, sin imponer nuestra voluntad al universo. No significa rendirse en el sentido pasivo, sino rendirse a la sabiduría natural de la existencia. Cada acontecimiento, incluso aquellos que parecen negativos, forma parte de un tejido mayor que no siempre comprendemos desde la mente limitada. Confiar en ese flujo, incluso cuando no entendemos su propósito, es el corazón del desapego. Es como aprender a nadar en el río de la vida. Al principio luchamos contra la corriente, pero cuando dejamos de resistir, el agua misma nos sostiene. Uno de los mayores desafíos del desapego es el miedo a perder. La mente teme que soltar algo signifique vacío o carencia. Pero la paradoja es que solo cuando soltamos de verdad descubrimos la abundancia. Lo que antes parecía una pérdida se revela como un espacio abierto donde puede entrar algo nuevo. La vida no tolera el estancamiento. Cuando algo se va es porque otra forma de energía necesita manifestarse. Resistirse a este movimiento es como cerrar la puerta al aire fresco. Cuanto más soltamos, más espacio hay para que la vida nos sorprenda. Por eso, los sabios budistas repiten que el desapego no empobrece, enriquece, no quita, libera, no enfría, purifica. Soltar es confiar en que la vida sabe más que nuestro ego. El desapego no implica ausencia de amor. Al contrario, solo quien ha aprendido a desapegarse puede amar de verdad. El apego confunde amor con necesidad. Decimos amar cuando en realidad tememos estar solos, cuando usamos al otro como refugio de nuestros vacíos. Pero el amor desapegado no busca llenar carencias, sino compartir plenitud. Es un amor que no pide, que no reclama, que no exige ser correspondido para existir. Amar desde el desapego es una de las expresiones más altas de la conciencia humana, porque nace del reconocimiento de que todo ser es libre y que intentar poseerlo es atentar contra su naturaleza. El amor verdadero no ata, da alas, no retiene, acompaña, no necesita que algo dure para ser real. Este tipo de amor es raro en el mundo, pero cuando se alcanza, transforma por completo la manera de relacionarse con los demás. No se trata de alejarse, sino de mirar con claridad, sin proyecciones ni expectativas, y de permitir que el otro sea quien es, no quien queremos que sea. En la práctica, desapegarse del amor posesivo requiere una atención constante. Cada vez que surge el impulso de controlar, debemos observarlo con serenidad y comprender que detrás de ese impulso hay miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo al cambio. Pero el miedo se disuelve cuando lo observamos sin huir. Si lo miramos con aceptación, pierde su poder. En el silencio de la observación, el corazón empieza a confiar. Comprende que el amor no necesita garantías, porque no se mide por su duración, sino por su autenticidad. Lo que importa no es cuánto tiempo algo dura, sino la conciencia con la que se vive. Incluso una relación breve puede ser profundamente significativa si fue vivida con presencia, con entrega y sin apego. Cada encuentro deja huellas. Y esas huellas no desaparecen con la distancia ni con el tiempo, porque forman parte de nuestro crecimiento interior. Nada de lo que se vive con amor se pierde, todo se transforma. El desapego también nos enseña a mirar la pérdida de una manera diferente. Lo que llamamos pérdida es en realidad un cambio de forma. La energía no desaparece, simplemente se transforma. En el universo, nada se destruye realmente, solo se renueva. Las relaciones cambian, los cuerpos se transforman, los momentos pasan, pero la esencia de lo vivido permanece como aprendizaje, como semilla de sabiduría. Cuando comprendemos esto, dejamos de sufrir por lo que se va y empezamos a agradecer lo que fue. La gratitud es una expresión profunda de desapego. No pide, no exige,
solo reconoce el valor del momento. Agradecer una experiencia, incluso cuando termina, es una forma de decir sí a la vida tal como es. Y cuando aprendemos a decir sí a todo lo que la vida nos trae, lo placentero y lo doloroso, el sufrimiento pierde su raíz. La mente se aquieta, el corazón se abre y la vida fluye sin resistencia. El apego también se manifiesta en nuestra relación con el pasado. Nos aferramos a recuerdos, a heridas, a historias que repetimos una y otra vez como si fueran parte de lo que somos. Pero el pasado no existe más que en la mente. Lo único real es el presente, y el desapego consiste en aprender a vivir aquí y ahora. Esto no significa olvidar o negar lo que ocurrió, sino dejar de identificarse con ello. El pasado no define quién somos, solo nos muestra por dónde hemos pasado. Cuando soltamos el peso de la historia, nos volvemos ligeros. Nos damos cuenta de que cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo, que no somos prisioneros de lo que fuimos, sino creadores de lo que somos ahora. La libertad que surge de este reconocimiento es inmensa. Es como soltar una carga invisible que llevábamos sobre los hombros sin darnos cuenta. El desapego del pasado nos devuelve al instante presente, y en el presente descubrimos la vida en su forma más pura. También debemos desapegarnos de los resultados. La mente busca constantemente controlar el futuro. Quiere asegurarse de que todo salga según sus planes, de que las acciones tengan la recompensa esperada. Pero el futuro es una ilusión, una proyección que no podemos dominar. Cuando actuamos con apego al resultado, nuestra energía se fragmenta. Nos llenamos de ansiedad, de miedo al fracaso, de insatisfacción. En cambio, cuando actuamos desde la presencia, sin preocuparnos por el desenlace, nuestra acción se vuelve pura, libre, poderosa. Este principio es central en las enseñanzas de Buda. Actúa con conciencia, pero no te aferres a los frutos de la acción. El desapego del resultado es la clave de la paz interior, porque nos libera del ciclo interminable de deseo y frustración. Cuando hacemos lo correcto sin esperar nada, todo lo que llega es recibido con serenidad. El éxito y el fracaso pierden su significado, porque ya no medimos la vida por lo que obtenemos, sino por cómo la vivimos. El desapego también transforma nuestra relación con el sufrimiento. Normalmente resistimos el dolor, lo rechazamos, intentamos escapar de él. Pero esa resistencia lo hace más fuerte. El desapego nos enseña a observar el sufrimiento sin identificarnos con él. Cuando dejamos de decir yo sufro y empezamos a ver simplemente hay sufrimiento, algo cambia dentro de nosotros. Ya no somos el dolor, sino la conciencia que lo observa. Y en esa observación, el dolor empieza a perder su poder. No se trata de negar las emociones, sino de no quedar atrapados en ellas. Cada emoción, incluso la más intensa, tiene un ciclo natural. Surge, alcanza su punto máximo y se desvanece. Si la dejamos fluir, desaparece por sí sola. Pero cuando nos aferramos a ella, cuando la convertimos en identidad, se estanca y se convierte en sufrimiento crónico. El desapego es permitir que las emociones fluyan como las olas del mar, sabiendo que ninguna permanece. Esta comprensión nos da una paz profunda, porque aprendemos que no necesitamos escapar del dolor para ser libres. Solo necesitamos no aferrarnos a él. El camino del desapego también nos invita a mirar nuestra relación con la vida y la muerte. El miedo a la muerte es, en última instancia, el miedo a la impermanencia. Creemos que hay algo que perder cuando la vida se transforma, pero Buda enseñó que la muerte no es el fin, sino una transición natural. Todo lo que nace está destinado a morir, y todo lo que muere da origen a una nueva forma de existencia. Resistirse a este ciclo es resistirse al propio universo. El desapego nos ayuda a aceptar la muerte con serenidad,
no como un enemigo, sino como una parte inseparable de la vida. Cuando comprendemos esto, vivimos de otra manera. Cada día se vuelve precioso, porque sabemos que es único. Amamos más, nos quejamos menos, apreciamos lo que antes dábamos por sentado. Vivir con conciencia de la muerte no genera tristeza, genera gratitud. Nos recuerda que no hay tiempo que perder en resentimientos, en deseos vanos o en miedos inútiles. Solo el presente importa, porque solo en el presente se vive. El desapego no se logra negando la vida, sino abrazándola con más profundidad. A menudo creemos que el desapego es frialdad, pero en realidad es la forma más cálida de presencia. Es amar sin condiciones, actuar sin miedo, existir sin ansiedad. Cuando aprendemos a soltar, nos volvemos más sensibles, no menos. Sentimos más intensamente porque ya no nos defendemos del dolor. La mente desapegada es transparente. Permite que la vida pase a través de ella sin dejar residuos. No se aferra a lo placentero, ni rechaza lo desagradable. Todo se experimenta, todo se acepta, todo se deja ir. En esa apertura, la conciencia florece. Y cuando florece, descubrimos que no necesitamos nada para ser felices. La felicidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo vivimos. A medida que practicamos el desapego, también comprendemos que no hay separación entre nosotros y el resto del universo. El apego crea la ilusión de un yo separado que quiere controlar, poseer, defenderse. Pero cuando soltamos esa ilusión, reconocemos que somos parte de un todo infinito. La flor no puede existir sin la tierra, sin el sol, sin el agua. Del mismo modo, nosotros no podemos existir sin el universo que nos sostiene. El desapego es la conciencia de esta interdependencia. Cuando la entendemos, surge una humildad natural, una compasión espontánea. Ya no buscamos dominar, sino colaborar. Ya no queremos tomar, sino compartir. En la comprensión de que todo está conectado, el ego pierde su fuerza, y cuando el ego se disuelve, lo que queda es amor, puro y sin objeto. Practicar el desapego no significa huir de las responsabilidades o del mundo. Significa actuar con plena conciencia, sabiendo que cada cosa tiene su tiempo y su propósito. Es estar en el mundo sin pertenecerle. Amar lo que tenemos sin depender de ello. Hacer lo que debemos sin obsesionarnos con los resultados. Esta actitud nos da una libertad interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. Podemos perderlo todo externamente y seguir en paz, porque hemos encontrado algo que no puede perderse, la serenidad de la mente despierta. Esa serenidad es la esencia del nirvana. No es un estado místico fuera del alcance humano, sino una forma de vivir aquí y ahora, sin apego, sin miedo, sin resistencia. Cada día nos ofrece innumerables oportunidades para practicar el desapego. Cuando algo no sale como queremos, cuando alguien nos contradice, cuando sentimos que perdemos el control. En esos momentos, la mente quiere reaccionar, pero si hacemos una pausa, si respiramos y observamos, podemos elegir soltar. Soltar no significa rendirse ante la injusticia, sino liberar la carga emocional que nos ata a ella. Significa responder desde la claridad, no desde el impulso. Significa elegir la paz en lugar del conflicto. Cada acto de desapego, por pequeño que sea, fortalece la conciencia, y poco a poco, esa conciencia se convierte en nuestro estado natural. Ya no necesitamos forzar la calma, porque la calma surge sola, como el reflejo del cielo en un lago quieto. El desapego no elimina el amor, lo purifica, no destruye los vínculos, los libera, no nos aleja de la vida, nos devuelve a su esencia. Cuando soltamos el deseo de que las cosas sean de cierta manera, la vida se revela en su perfección natural. Descubrimos que cada instante es completo en sí mismo, que nada falta, que todo tiene sentido.
Esta comprensión es la verdadera paz. Y aunque nada dure para siempre, esa paz puede acompañarnos siempre, porque no depende del mundo cambiante, sino de la conciencia que lo contempla. Si estas palabras te inspiran a soltar, a confiar y a vivir con más calma, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y las enseñanzas que liberan el alma. El desapego, en su nivel más profundo, no se trata de soltar cosas, personas o situaciones, sino de soltar la ilusión de control sobre la vida misma. Es el reconocimiento íntimo de que nada en el mundo externo puede ofrecernos una felicidad duradera, porque todo lo que percibimos está en constante transformación. Buda enseñó que el sufrimiento nace de la ignorancia, y la más grande de las ignorancias es creer que las cosas, las emociones o las relaciones pueden permanecer iguales. Esta comprensión no es intelectual. Es una experiencia directa que llega cuando la mente se aquieta y observamos el flujo constante de la existencia sin intentar detenerlo. Todo lo que nace, muere. Todo lo que surge desaparece, todo lo que se une se separa. Pero detrás de este movimiento perpetuo hay algo que no cambia, la conciencia que observa. Comprender esto es el núcleo del despertar espiritual. Mientras estemos identificados con lo que cambia, sufriremos. Cuando reconocemos que somos el espacio donde todo cambia, encontramos la verdadera paz. La práctica del desapego comienza cuando empezamos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. La mente por naturaleza se aferra a los deseos, a los recuerdos, a las ideas, incluso a los temores. Cree que necesita poseer, definir, controlar para sentirse segura, pero cuando la conciencia despierta, vemos que la mente no es más que una corriente de pensamientos que aparecen y desaparecen. Ninguno de ellos es permanente, ninguno nos define. El desapego, entonces, no es eliminar los pensamientos, sino no creerlos ciegamente, es permitirles pasar como nubes por el cielo de la conciencia. Algunos pensamientos son luminosos, otros oscuros, pero el cielo no cambia. Esta es la gran metáfora del budismo. La conciencia es el cielo y las experiencias son las nubes. Cuando olvidamos esto, sufrimos porque creemos que somos las nubes. Cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza, el cielo vuelve a ser inmenso, libre y sereno. Este reconocimiento es el corazón del desapego. La vida, vista desde la lente del desapego, se vuelve un flujo de momentos. Nada está fijo, nada puede ser poseído. Intentar retener un instante es como intentar capturar el viento con las manos. Cuanto más apretamos, más se escapa. Pero cuando dejamos que el viento pase, sentimos su frescura. Así también sucede con la vida. Cuando dejamos de exigirle permanencia, podemos sentir su plenitud. El desapego nos enseña a vivir cada momento como único, sin esperar que se repita. Cada encuentro, cada conversación, cada mirada es irrepetible. No volverá a ser igual. Comprender esto nos vuelve más atentos, más presentes, más agradecidos. En lugar de vivir con la mente en el pasado o en el futuro, aprendemos a habitar el ahora, y el ahora, cuando se vive plenamente, es suficiente. En él no falta nada, porque en él está la totalidad de la existencia. El apego, en cambio, nos roba el presente. Siempre nos empuja hacia lo que fue o hacia lo que vendrá. Vivimos recordando lo que ya pasó o temiendo lo que puede pasar. Pero el pasado y el futuro son solo pensamientos. El único momento real es este. El desapego, por tanto, es la práctica de volver una y otra vez al presente, sin cargarlo con la sombra del pasado ni con la ansiedad del mañana. Es una disciplina interior, un arte de atención que se cultiva en cada respiración. En el budismo, la atención plena, o sati, es la base de toda sabiduría.
Solo cuando estamos plenamente presentes podemos ver la impermanencia con claridad, y solo cuando la vemos con claridad podemos soltar. La mente que está en el pasado o en el futuro no puede comprender el desapego porque sigue atrapada en el tiempo. Pero el presente es intemporal. En el ahora no hay apego posible porque no hay nada que retener. Lo que existe en este momento simplemente es. No necesita ser cambiado, no necesita ser prolongado. En el ahora el desapego es natural. Sin embargo, la mente humana teme el ahora porque en él no hay nada a lo que aferrarse. No hay identidades, no hay certezas, no hay control. Es como un vacío, y ese vacío asusta. Pero en la enseñanza budista, el vacío, sunyata, no es una carencia, sino una plenitud silenciosa. Es el espacio en el que todo aparece y desaparece. Cuando dejamos de temer ese vacío, descubrimos que es la fuente de toda paz. El desapego es, en el fondo, la capacidad de descansar en el vacío, de no necesitar llenar la vida con constantes ocupaciones o deseos. Cuando el alma puede permanecer en silencio, cuando no hay necesidad de huir de la soledad o del no hacer, entonces el desapego se ha convertido en sabiduría viva. En ese estado, la mente deja de ser una enemiga y se vuelve aliada. Deja de proyectar miedos y deseos y empieza a reflejar la realidad tal como es, cambiante, efímera, perfecta en su imperfección. El desapego también se refleja en cómo enfrentamos los desafíos. La mayoría de las veces, cuando algo sale mal, la mente se rebela. Esto no debería estar ocurriendo, dice, pero la resistencia solo multiplica el sufrimiento. En cambio, el desapego nos enseña a aceptar cada situación como parte del camino. Aceptar no es rendirse pasivamente, sino reconocer lo que es sin añadirle la carga de la lucha mental. En la aceptación hay una fuerza inmensa, una calma que trasciende la circunstancia. Buda decía que lo que nos duele no es la herida, sino la resistencia a sentirla. Cuando soltamos esa resistencia, el dolor se transforma. Podemos sentir tristeza, frustración, miedo, pero esas emociones fluyen sin destruirnos, porque ya no luchamos contra ellas. La mente desapegada sabe que todo pasa, incluso lo que más duele, y esa certeza es la base de la paz interior. En la vida moderna, el desapego parece casi imposible. Vivimos rodeados de estímulos que nos incitan a desear constantemente más éxito, más reconocimiento, más posesiones, más experiencias. Pero este deseo perpetuo es precisamente la causa del vacío interior. Cuando siempre queremos más, nunca estamos satisfechos. El desapego no consiste en no tener, sino en no depender. Podemos disfrutar de lo que tenemos sin que eso defina nuestra felicidad. Podemos perderlo sin sentirnos destruidos. Esta libertad es rara, pero posible. Requiere una observación constante, una vigilancia amorosa sobre nuestros propios movimientos mentales. Cada vez que surja un deseo, podemos preguntarnos, ¿realmente lo necesito o estoy buscando llenar un vacío? Y si hay un vacío, podemos quedarnos con él, observarlo sin miedo. Descubriremos que el vacío no nos mata. Lo que nos mata es huir de él. En la quietud del desapego, el vacío se convierte en espacio fértil para la paz. En el plano espiritual, el desapego es el camino hacia la iluminación. Mientras haya apego, hay ego, y mientras haya ego, hay sufrimiento. El ego se alimenta del apego. Yo quiero, yo necesito, yo temo, yo poseo. Pero cuando el yo empieza a disolverse, cuando comprendemos que no somos dueños de nada ni de nadie, el sufrimiento también se disuelve. El desapego no destruye el ego de manera violenta, simplemente lo deja sin alimento. No hay lucha, hay comprensión. Y cuando el ego muere, no hay vacío, hay plenitud.
Lo que desaparece es la ilusión de separación, y lo que queda es la unidad con todo lo que existe. En ese estado, la vida ya no se vive como una lucha por obtener, sino como un fluir natural de dar y recibir. Ya no necesitamos retener porque comprendemos que somos parte del todo y el todo siempre provee lo necesario. Esa es la confianza suprema del desapego, saber que no necesitamos controlar la vida para que la vida cuide de nosotros. El desapego también cambia nuestra relación con el tiempo. Cuando estamos apegados, vivimos corriendo, siempre persiguiendo algo. Queremos llegar, alcanzar, conquistar, pero en esa carrera nos perdemos lo más importante, la vida misma. El tiempo se convierte en enemigo. El desapego nos devuelve la calma del ritmo natural. Nos enseña que no hay prisa, porque nada real puede perderse. Lo que es nuestro llegará en su momento, y lo que no, simplemente no debía quedarse. Esta comprensión nos libera de la ansiedad. Nos permite saborear el proceso, no solo los resultados. En el budismo, la paciencia es una forma de desapego, la confianza de que todo ocurre cuando debe ocurrir. La impaciencia, en cambio, es apego al tiempo, la incapacidad de aceptar el ritmo natural de la vida. Cuando soltamos esa prisa, la vida se vuelve más suave, más profunda, más bella. Ya no vivimos esperando el futuro, sino viviendo el presente. El desapego también nos enseña a ver la belleza del cambio. La mente teme el cambio porque confunde seguridad con permanencia. Pero lo que realmente da sentido a la vida es el movimiento. Si nada cambiara, no habría crecimiento, no habría aprendizaje, no habría amor. La impermanencia no es enemiga de la belleza, es su causa. Una flor es bella precisamente porque se marchita. Un amanecer es sagrado porque dura un instante. Un encuentro es precioso porque es efímero. Si todo durara para siempre, la vida perdería su intensidad. El desapego nos permite ver esa belleza sin melancolía, sin miedo a que se acabe. Vivir con desapego es vivir con los ojos abiertos al milagro de lo efímero, sabiendo que cada instante es suficiente en sí mismo. Cuando comprendemos esto, el corazón se llena de una gratitud que no necesita motivo. Agradecemos simplemente por estar aquí, respirando, experimentando este breve paso por la existencia. El desapego también nos transforma en cómo nos relacionamos con el dolor ajeno. Cuando vemos sufrir a otros, nuestro instinto es querer eliminar su dolor, cambiar su destino. Pero a veces, esa necesidad de intervenir nace del apego, de la incapacidad de aceptar que cada ser tiene su propio camino. La compasión desapegada no busca salvar, sino acompañar. Es estar presente con amor, sin querer controlar el proceso del otro. Es confiar en que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene su propósito. Este tipo de compasión es más profunda porque respeta la libertad y el ritmo del alma. No se desespera ante el sufrimiento ajeno, pero tampoco se aleja. Se queda serena, ofreciendo presencia y comprensión. En el desapego, el amor se vuelve sabio. En el apego, se vuelve posesivo. Solo el amor desapegado puede sanar de verdad. En los textos antiguos del budismo se dice que quien practica el desapego alcanza el nirvana en medio del mundo. No necesita aislarse ni huir. Vive entre las personas, enfrenta los desafíos, siente emociones, pero nada lo sacude profundamente. No porque sea indiferente, sino porque ha comprendido. Esta comprensión no lo separa del mundo, lo une a él en un nivel más profundo. Vive en el mundo como una flor de loto en el agua, en medio del lodo, pero sin ensuciarse. Esa es la imagen del ser desapegado, enraizado en la tierra de la realidad, pero abierto hacia la luz del cielo. No huye del mundo, pero el mundo ya no lo domina. Es libre incluso en medio del movimiento. El desapego también nos enseña la humildad de no saber. La mente quiere explicarlo todo.
Entenderlo todo, tener certeza, pero el universo es vasto y misterioso. Hay cosas que escapan a nuestra comprensión, y está bien. Soltar la necesidad de entender es una forma profunda de desapego. Es confiar en que la vida se desarrolla como debe, aunque nuestra mente no lo entienda. Esta humildad nos libera de la arrogancia de creer que sabemos qué es lo mejor. Nos vuelve receptivos, abiertos, atentos. En esa apertura, la sabiduría puede fluir sin obstáculos. A veces, las respuestas más grandes llegan cuando dejamos de buscarlas. El desapego de la mente racional abre la puerta a una comprensión intuitiva, más cercana al corazón que al pensamiento. Y en ese silencio interior, la verdad se revela sin esfuerzo. En última instancia, el desapego nos lleva a una relación nueva con nosotros mismos. Dejar ir no solo se trata de cosas externas, sino también de soltar la autoimagen que hemos construido. Nos definimos por roles, por éxitos, por fracasos, por historias. Pero esas definiciones son transitorias. Cuando comprendemos que no somos nada de eso, surge una libertad inmensa. No necesitamos ser alguien para tener valor. No necesitamos demostrar nada para merecer la vida. Somos, simplemente, y en ese ser sin pretensiones, sin etiquetas, sin exigencias, aparece la verdadera paz. La mente que se ha desapegado de su propia identidad vive en ligereza. No teme al cambio, porque ya no tiene nada que perder. Ha comprendido que no hay un yo que deba ser defendido, solo una conciencia que observa el fluir de la existencia. Ese reconocimiento es la liberación más alta. Nada dura para siempre, y sin embargo, en medio de ese constante devenir, hay algo eterno, la conciencia que percibe el cambio. El desapego no es una negación de la vida, sino un despertar dentro de ella. Es ver que detrás del movimiento, detrás del nacimiento y la muerte, hay una quietud que no cambia. Esa quietud es nuestra esencia, y conocerla es la verdadera libertad. Cuando vivimos desde esa conciencia, no hay miedo, porque sabemos que nada real puede ser perdido. Podemos amar, crear, disfrutar, sin temor al final, porque comprendemos que el final es solo una transformación más. La vida se vuelve un ciclo de dar y recibir, de aparecer y desaparecer, de aprender y soltar. Y en ese ciclo, la mente encuentra su descanso. Ya no hay necesidad de resistir, porque todo está bien tal como es. Si estas palabras resonaron en tu corazón y te ayudaron a comprender un poco más el arte del desapego, suscríbete al canal para seguir explorando la sabiduría de Buda y las verdades que nos conducen a la